Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión contamos con Milagros Martínez. Mila. Os ponemos un poquito en contexto y os contamos la trayectoria de Mila, pero antes que nada, darle paso y darle la bienvenida. Buenas, Mila, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en el podcast de Fútbol Base 10. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias a vosotros por querer contar conmigo. Para nosotros es un verdadero placer, que seguro que tienes muchas cosas que aportarnos y que contarnos de tu trayectoria, que aún queda mucho por escribir, pero ya es larga. Nada, os pongo en contexto. Mila es entrenadora UEFA Pro, es exjugadora que estuvo jugando en el Fundación Albacete de Segunda División. Sus primeros pasos fueron en el filial de Fundación Albacete. La temporada 13-14 cogió las riendas del primer equipo y consiguieron ascender a Primera División Femenina, donde se mantuvo durante 3 temporadas. En la temporada 17 y 18 fue la directora de la academia y en 2019 tuvo su aventura hacia Japón, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la historia del país, donde ha estado durante 3 temporadas. Y nada, eso es un poquito la historia de Mila, que ahora ella nos la contará más con detalle. Seguro que nos cuenta muchas cosas que podamos aprender, que podemos llevar al campo y poner en práctica. Así que nada, Mila, empezamos ya. Yo no te quito más protagonismo y te pregunto, ¿qué hizo que te dedicaras al mundo del fútbol? Si hubo algún hecho o alguna cosa que te despertase ese interés y cómo fueron tus primeras experiencias en el banquillo. Bueno, la verdad es que siempre desde pequeñita me ha gustado mucho el deporte. Yo vivo ahora mismo también en un pueblo muy pequeñito de Cuenca. Tiene 150 habitantes, en el que, bueno, pues era casi imposible encontrar amigos para hacer un equipo de fútbol, ni siquiera aunque jugaba con chicos. Entonces, bueno, pues siempre que podía intentaba jugar. Y bueno, yo creo que mi padre fue el que me inculcó un poquito esa pasión por el fútbol. Me iba con él, me acuerdo de pequeñita, a ver el fútbol al bar y bueno, yo creo que por ahí vino todo, ¿no? Después, bueno, pues estuve muchos años jugando, pero muy poquito porque alrededor de mi pueblo casi no había equipos femeninos y ya fue cuando empecé la universidad donde empecé a jugar con el Fundación Albacete Balompié en segunda división y a raíz de ahí, bueno, pues a enamorarme un poco de este oficio tan sacrificado y que a veces es un poco doloroso, pero bueno, sí, yo creo que desde pequeñita ya con esto de la pasión por el fútbol lo llevaba un poquito dentro. Además, has vivido la evolución que está teniendo el fútbol femenino, porque supongo que los principios serían muchos más, por decirlo de alguna manera, duros, en el sentido de que no Sí. estaría todo tan integrado, habría tanta afición como hay ahora, que el fútbol femenino cada vez está más profesionalizado, gracias a Dios. Entonces vivirías esos inicios supongo, sería, al final estabas practicando tu pasión y demás, pero que serían complicados, como te lo has dicho, porque al final no te... Sí, muy duro, muy duro. Sí, bueno, ver, por ejemplo, bueno, pues ir a entrenar y siempre pues en la última hora del día era para nosotras, nunca poder ir al gimnasio de la ciudad deportiva. Sí que es verdad que luego eso con el tiempo pues fue mejorando y se fue adaptando un poco todo pues a la categoría que el equipo tenía, pero bueno, nosotros estando en segunda pues nos costaba mucho tener un mínimo de calidad en los entrenamientos o de poder contar quizá con preparador físico, que lo empezamos a tener bueno, pues cuando ya el año que ascendimos, antes no tuvimos, bueno, pues eran situaciones muy complejas que ahora es impensable. Ahora lo normal es tener redactador, 1 o 2 preparadores físicos, psicólogo incluso, nutricionista. Bueno, eso era impensable, que va, que va. Sí, sí. Nosotros este año en la academia han incorporado ya la sección femenina y la verdad que alegra ver a todas esas niñas ahí desde bien pequeñitas, ya estando ahí, trabajando ahí, aparte con muy buenos cuerpos técnicos, de primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, incluso adaptador y demás. Y la verdad que da alegría que estén ahí. Sí, antes era incluso hasta difícil encontrar niñas que quisieran jugar al fútbol. Me acuerdo que teníamos que tener en primera, era obligatorio tener un filial y teníamos que sacar el filial con 14 fichas porque no encontrábamos más niñas, era prácticamente imposible y Albacete, bueno, no es una ciudad muy grande, pero tampoco es pequeña. Pero ahora sí que es cierto que ya hay unos referentes. Aquí, por ejemplo, en Albacete, bueno, pues está Alba Redondo, que claro, aquí todas las niñas se fijan en ella y ahora hay muchísimos equipos de femeninos aquí, muchísimas escuelas que tienen incluso benjamines ya en sus filas con equipos solo de niñas, aunque compitan contra niños, y eso da una alegría enorme, sí.
Así es. Genial. Entonces, pues es jugadora, luego ya cambias de banda, te vas ya al banquillo. ¿Cómo fueron esos primeros inicios y esas experiencias como entrenadora? Bueno, la verdad es que muy bien, porque era un grupo de chicas que yo les había entrenado fútbol sala antes, que era, bueno, pues la edad esta de que te he dicho de Alba Redondo, que yo cogía ese grupito de niñas con 9 años y luego ya llegaron conmigo a fútbol regional y bueno, la verdad es que al principio duró porque eran niñas muy, muy jóvenes con un talento muy bueno, pero claro, jugaban en una liga senior y fue complicado. Pero es cierto que mejoramos muchísimo, el equipo la verdad es que mejoró mucho y eso al final, bueno, pues semana tras semana te hace, en vez de venirte abajo aunque pierdas, pues es al revés, ¿no? Es todo positivo, encontrar siempre pues el camino correcto para intentar seguir y la semana siguiente intentar ganar y bueno, pues el equipo dio un cambio muy grande, estuve 3 años ahí en el filial, luego tuve la oportunidad de coger el primer equipo y la verdad es que recuerdo esos 3 años duros porque era una liga muy dura de 20 equipos casi en Liga Regional en Castilla-La Mancha, que hay que viajar mucho, pero muy buena la verdad es que la experiencia. Qué bueno. Quería comentarte, en cuanto a cohesión grupal, en cuanto a tratar a la futbolista y tener ese trato individualizado y demás, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, yo creo que aquí cuando entrenaba aquí en España quizá no le daba tanta importancia por el hecho de que mi idioma es el mismo que las jugadoras, ¿no? Entonces, al final el mensaje llegaba muy bien, sí que alguna vez tenía que hablar con alguna en privado, lo hacía, pero no era quizá como lo he hecho en Japón, ¿no? En Japón, al no tener el mismo idioma, al querer quizá pues un poquito más llegarles a ellos, al ser una cultura tan diferente, tan hermética también ser mujer y hombre, que también es un problema allí en muchas situaciones, pues quizá allí lo he explotado un poquito más de lo que lo hacía aquí en España. Bueno, si alguien en Twitter ha visto los juegos que hacíamos y todo eso allí, pues era algo que ellos lo valoraban mucho por el mero hecho de que el trabajo que era ir a entrenar, las primeras semanas era todo el mundo serio, todo el mundo callado, yo intentaba hacer una broma allí, nadie se reía, entonces era como si estuvieras en una oficina, ¿no? Cuando yo les decía, nos estamos dedicando a esto que nos encanta y los veía súper serios siempre y tal, pero bueno, luego ya fuimos cogiendo un poquito más bueno, pues de confianza, ellos ya iban pillando un poquito más la intención que tenía yo con todos esos juegos y al final eran ellos los que los demandaban. Si algún día, algún sábado llegaba y decía, oye, hoy no hacemos juego y hacían así con las manos y decía, es que la cabeza tampoco da para tanto, que hemos hecho muchos y la verdad es que muy divertidos, así que bueno, creo que por esa parte logramos mucha confianza con los chicos y bueno, de hecho ahora ya si me toca entrenar aquí en esta parte, lo volvería a hacer porque la experiencia fue muy buena. Qué guay. Ahora te preguntaré sobre la experiencia y que nos compares un poco la diferencia que pueda existir o que puedas haber detectado tú entre femenino y masculino y también entre diferentes países, entre diferentes regiones. Pero quería preguntarte primero sobre los juegos socioafectivos y demás, esas dinámicas, ¿cómo las enfocabas? ¿Qué buscas como objetivo exactamente para llevarlas a cabo? Bueno, pues un poquito eso, que fuera un momento en el que no hubiera esa seriedad que hay sobre todo en la sociedad japonesa. La sociedad japonesa era casi la mayoría del día todo súper serio, en el que el jefe manda, o en este caso la entrenadora manda y ellos obedecen sin cuestionarse absolutamente nada, ni siquiera debatir un poco, oye, Mila, yo creo que a lo mejor este fútbol aquí, al principio sí, ¿no? Al principio sí que lo venían a hablar, ¿no? Sobre todo dos brasileños que tenía, que bueno, con ellos podía hablar un poco sin el intérprete y demás. Entonces, bueno, buscaba un poco eso, ¿no? El que se divirtieran, que no pensaran toda la semana que habíamos pasado dura o si llevamos una mala racha, sino que bueno, que se divirtieran, que la semana ya la habíamos acabado, el trabajo ya lo habíamos hecho y bueno, pues sobre todo en una plantilla de 35 que eran los jugadores que tenía, pues intentar un poquito que todos formaran parte bueno, pues de un momento juntos, porque luego al final llegaba, después de eso, daba la convocatoria, dejaba a 17 jugadores fuera y eso, claro, al final del año pues se hace muy duro, El volumen muy alto de plantilla, ¿no? muy alto. Sí, nosotros éramos
uno de los equipos que más jugadores tenía, pero había equipos que tenían incluso 42, es lo máximo que he visto yo en nuestra categoría. Yo creo que es porque la figura del readaptador allí en Japón no se ha explotado todavía mucho, ni tampoco la del preparador físico. Entonces, siempre solía haber muchísimas lesiones. Cuando yo llegué y vi los datos de las lesiones del 2018, yo me sorprendí muchísimo porque todos los jugadores habían pasado por lesión, incluso había como 4 o 5 roturas de ligamento y de metatarso, entonces eran lesiones graves de apartarlos ya durante toda la temporada y conseguimos bajar casi un 30% las lesiones el primer año que llegué a estar allí, solo con hacer preventivo, con intentar cuando había molestias quitarlos del campo, es que todo eso allí cuando yo llegué no se hacía, o sea, estaban en el campo hasta que se lesionaban. Entonces era como muy... Entonces, claro, ellos están acostumbrados a tener plantillas muy grandes porque saben que puede haber un tramo de la temporada que haya 8 o 9 lesionados que quizá en 4 o 5 semanas no puedas contar con ellos. Pues es muy, si ya es complejo gestionar una plantilla de 20, 21, 22 y tienes que gestionar ya 34, 35, es una pasada, es que es imposible individualizar, es imposible llegar a No, todos, ¿no? claro. Y además tenía, por posiciones, había, claro, yo intentaba, yo decía, sobre todo este año tenía un mogollón de atacantes y decía, es que tengo hasta 5 en un puesto, 5 jugadores en un puesto. Sí que es verdad que uno es muy jovencito, que acaba de venir, que es a lo mejor el que está más verde y tal, pero al final es que tienes otros 4 que podrían perfectamente jugar, porque tampoco hay tanta diferencia entre uno u otro, y gestionar eso es muy complejo, es muy difícil. Luego al final ellos lo asumen porque lo llevan bien y saben que es así, que allí en Japón es así. Pero es muy difícil porque te vienen jugadores de segunda división, jugadores que han ido con la selección japonesa sub-20, como me ha pasado a mí, que no llegan casi a jugar minutos. Entonces, claro, son jugadores que han jugado un mundial con Japón sub-20 y vienen a una cuarta categoría y no están teniendo minutos. Entonces, gestionar eso es difícil, ¿no? Entonces, bueno, buscábamos un poco amistosos los lunes para que siempre estuvieran con ritmo, intentábamos, bueno, pues que entraran un poco en la rueda, pero claro, llegaba un momento es prácticamente imposible. Ostras, qué curioso, eso no lo sabía yo de allí, qué fuerte. Y en cuanto a preparador físico y eso, ¿tenías como tal en el cuerpo técnico o tenías que asumir tú? El primer año tuve la mitad de la temporada porque yo me fui sola y el primer año tuve a partir de junio. Luego ese chico ya no renovó, vino otro, bueno, luego llegó la pandemia y la otra mitad de temporada, porque solo se jugó la mitad de la temporada del 2020, tuve un chico español que estaba viviendo en Japón. Y bueno, con él más o menos lo íbamos llevando porque tampoco teníamos analista, entonces teníamos que entre los dos un poco llevar todo, tampoco teníamos asistente, entonces era todo, o sea, en preparación física, readaptación, asistente y analista lo llevamos entre 2 personas. Encima en otro idioma, con otra cultura, con otro estilo de fútbol totalmente diferente, porque allí es mucho se juegan transiciones casi todo el rato. Y ya el último año tuve asistente, preparador físico tuve externo y analista tuve externo también, desde España. Pero claro, eso también es muy complejo, porque claro, ellos te montan un entrenamiento, pero luego tienes que modificarlo de 1000 maneras porque sigues teniendo 35 jugadores, hay veces que hoy entrenamos en un campo, otro en otro que es de césped natural, o si está lloviendo a lo mejor no te dejan, no tenemos gimnasio. Era un poco hacer todo, intentar cuadrar todo para intentar ser lo más profesional posible, siendo que teníamos muchísimas limitaciones. Tenías que ir día a día, no, hora a hora, ¿no? Porque Sí, yo cuando me dice la gente, ¿cómo planificas de semana a semana? Digo yo, de semana a semana, que va. Yo todos los días planifico, o sea, preparo el entrenamiento del día siguiente porque no sabes muy bien qué va a pasar. Por ejemplo, nunca podíamos entrenar en el campo donde jugábamos, nunca. Ajá. O sea, solo los partidos. Ese tipo de cosas, claro, al final parece que no, pero es que son todo un pequeño problema, un pequeño problema. Y Cuando se va sumando, claro. Y al final, bueno, pues son muchas cosas que acaban sin funcionar como, bueno, pues sería lo ideal. sí que contexto complejo, pero bueno, te ha servido para aprender y para adaptarte y para crecer un montón seguro. La verdad que hay que Sí, mirar sí, eso sí. esta parte, la experiencia por ese lado ha sido espectacular. Vale, ya nos estás comentando un poquito la experiencia en Japón, así un poco por arriba, que hay muchas cosas. ¿Qué diferencias que, bueno,
me reitero, ya las has comentado, pero así más a grandes rasgos para a lo mejor entrenadores o preparadores físicos que pueden haber dicho, pues mira, igual hay un nicho ahí en Japón y puede ser que el día de mañana me pueda desplazar allá a Japón y seguir con mi trayectoria profesional allí. Que a grandes rasgos, ¿qué diferencias, también incluyendo cultura, relaciones personales, demás, has podido notar y que a lo mejor has echado más en falta estando allí, de aquí? Bueno, a ver, este tema da para, para mucho, ¿no? Sí, Sí, bueno, al final, cuando te vas a otra cultura, lo primero yo creo que hay que tener en cuenta es tener la mente abierta, ¿no? Cuando llegas vas a ver cosas que te van a sorprender para bien, como me pasó a mí técnicamente los jugadores muy, muy buenos, físicamente una pasada, los puedes tener 3 horas entrenando y las 3 horas van al máximo, trabajan mucho por su cuenta, de hecho yo tenía que negociar con ellos muchos días porque a lo mejor era el viernes y se pegaban luego corriendo después del entrenamiento como media hora. Era el típico trote borriquero este que no sirve para mucho, pero claro, ya llevábamos entrenando toda la semana porque allí se descansaba solo un día, con suerte, porque había veces que ni eso. Entonces, claro, al final de cuando llevas ya 3, 4 semanas así, pues todo pesa y entonces tenía que negociar mucho con ellos el tema de después de los entrenamientos, ¿no? Eso fue algo de lo que me chocó mucho. Y luego tácticamente, pues sí que es verdad que eran equipos muy, muy anárquicos, muy desordenados, que yo al principio daba cosas por sentadas como, pues no sé, la línea de 4 que fuera junta o las coberturas, ¿no? Es lo típico que se empieza a enseñar cuando son alevines infantiles aquí en España y había unos errores enormes, errores de costarnos goles, de costarnos puntos y entonces, claro, llegó un momento en el que tuve que decir, bueno, pues empiezo de cero con todo, esto es... Entonces, yo mi experiencia es que ya nunca jamás voy a dar por hecho nada, desde que llegue, aunque sean cosas tan, tan, tan simples como una simple cobertura o algo así, hacerlo todo y sobre todo lo táctico y a ellos les gustaba, ¿eh? A ellos les gustaba trabajar tácticamente, sobre todo por líneas, que fue como lo hice yo, para un poco tener más cercanía con, claro, con 35, imagínate, tenía 10 defensas. Entonces cogía a los defensas solo, tenía 7 mediocentros, pues a los 7 mediocentros solo. Entonces, un poco el trabajo, la diferencia con lo que hacía aquí en España, un poco la veo más por ahí, ¿no? Por el tema de trabajar quizá por líneas y aquí a lo mejor hacerlo pues todo un poco más integrado. Qué bueno. Y más o menos una semana, entre comillas, tipo que tenías tú allí, por ejemplo, un día desde que te levantabas hasta que llegabas otra vez a casa por la noche, ¿cómo podía ser ese día de trabajo? ¿Cómo lo enfocabas? ¿Cómo era el ambiente de trabajo, tu lugar de trabajo, etcétera? Lo bueno de allí es que se entrenaba por la mañana, porque los chicos trabajaban por la tarde y estaban todo, bueno, los trabajos los buscaba el club, están relacionados con el club, con sponsor y demás, entonces había mucha libertad con el tema de horarios por la mañana y ahí nos acoplábamos muy bien. Entonces, bueno, entrenábamos a las 9:30, yo a las 8 ya estaba en el campo, para eso soy muy maniática y me gustaba mucho tenerlo todo montado y todo organizado, que también al principio cuando llegaron allí empezaron, vieron todo lleno de conos, de vallitas, de los petos, y se quedaron también un poco flipados porque no les importa estar 2 horas y media o 3, desmontan, montan otra cosa, ¿no? Y entonces eso también a ellos les gustó cuando yo llegué. Y después, bueno, a las 11, 11:15 acabamos el entrenamiento y por la tarde ya me dedicaba en el club, pues todo el tema este de vídeos, de ver al rival. No podíamos grabar nuestros entrenamientos porque el campo no tenía grada y eso era un poco también bueno, pues algo que no nos ayudaba mucho. Y más o menos la semana era así, ver vídeos en acciones a balón parado, que aquí en Japón, bueno, allí en Japón son muy, muy peligrosas, pues que también le dedicaba bastante tiempo a la semana, sobre todo de ver el rival y demás. Y entrenábamos lunes, martes descanso, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo normalmente era partido. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Decir, fenomenal. Y en cuanto así a grosso modo, tipología de tareas que solías utilizar más, ya has comentado que al final era desde muy abajo, sobre todo tácticamente y demás, imagino que tareas muy juegos simplificados, tareas analíticas y demás, pero más o menos qué tareas sueles utilizar más, qué metodología te gusta utilizar.
Sí, pues más o menos intentaba que fuera pues todo eso, pues integrar todo, que todo tuviera su componente táctico, incluso ya desde el miércoles veíamos vídeos, ¿no? Antes de empezar los entrenamientos para preparar la semana y desde ahí ya en el vídeo pues les intentaba enseñar las tareas que íbamos a hacer, que eran todas tácticas, incluso en el calentamiento muchas veces cuando llegaba la parte de balón estaba totalmente integrado en lo que ella quería, que era lo que has dicho, era muchas veces analítico, pero siempre con el componente ese táctico de encontrar, bueno, pues situaciones de partido, porque luego allí una de las cosas que más problemas teníamos era la toma de decisiones. Entonces, claro, al final las situaciones de partido que tú querías que se recrearan no es igual que en España cuando dices voy a hacer una posesión y cuando recupere este equipo la voy a sacar fuera para intentar que, yo qué sé, pues el rival jugaba con mucha gente por dentro, pues para intentar un poco atacar por bandas y tal y cual. Allí esa especie de trabajos que no son tan analíticos, sino que es un poco más integrado y que ellos tienen que buscar la solución y todo eso, no servían. O servían muy poquito, por lo menos en la categoría donde yo estaba, porque no encontraban esa solución. ¿Sabes? Era tan intenso todo, era tan. Y luego, claro, con 35. Entonces, había que buscar un poco la manera de encontrar otra manera, ¿no? Entonces, mi manera era un poco integrado, pero buscando quizá más por la parte analítica, ¿no? De que las situaciones de partido que quisiera que se recreaban estaban casi ya listas para ellos, ¿no? Porque no podía dar pie a que encontraran la solución, a que buscaran la manera de hacerlo, porque no llegábamos a encontrar esas situaciones. Y en cuanto al vídeo, ellos estaban acostumbrados a hacer vídeo antes de que tú llegaras. No, estaban acostumbrados, fíjate, súper curioso esto, porque estaban acostumbrados a ver los partidos enteros juntos. O sea, que sí, quedaban un día, no sé, es que no sé cómo lo haría con el otro entrenador, pero quedaban y veían el partido entero juntos, lo comentaban, tal, entonces a lo mejor se les iba, imagínate, pues 3 horas a lo mejor en ver un partido, se iban parando y tal. Entonces, claro, cuando llegamos allí y vimos un vídeo de 7, 8 minutos en los que ven cómo atacan, cómo defienden, sí que es verdad que las acciones a balón parado las dejaba para otro día, para el viernes, y las transiciones, que como te he dicho, allí era el pan de cada día, pues claro, yo les sorprendió mucho, porque yo les decía, vamos a ver vídeo, quedamos media hora antes de empezar el partido o 20 minutos. Y decían, ¿solo? Y decía, pues, ¿qué queréis hacer aquí? Sí, les sorprendía mucho, pero luego súper agradecidos porque era tan conciso que sí que les molaba mucho. Aquí en España pones un vídeo de duración por encima de 8 minutos y la capacidad atencional se pierde. Ahí Nada, tendrías nada, ya. acostumbrados a 2 horas, pues imagínate, le pones 8 Sí, minutos. intenté al principio también individual, ¿no? Pues coger a los laterales, que vieran cómo eran los extremos y demás. Pero claro, es que yo sola, sobre todo el primer año, era prácticamente imposible. No, es que no. Sí que es verdad que, bueno, al no tener amigos allí ni al saber hablar japonés, pues mi tiempo de ocio lo dedicaba a trabajar, porque era en verdad lo único que podía hacer, aparte de ver alguna serie o alguna película. Pero claro, llegaba un momento en el que ya el cerebro tampoco daba para más y ya era casi obsesivo. Entonces, bueno, dije, mira, si en verdad luego ellos tampoco, como te he dicho, en la toma de decisiones no están acostumbrados a eso. Entonces yo le ponía un lateral, un extremo que siempre se iba por derecha y sabía que siempre se iba por derecha. Pero como le empezaras a decir que su pierna dominante era tal, que buscaba diagonales, que se metía en el intervalo entre central y lateral, no sé qué, ahí ya se perdían tantos datos, les era complejo para ellos, sí, sí. Es súper curioso cómo influye la cultura en un país u otro en los deportes, sobre todo, porque aquí en España, por ejemplo, yo qué sé, en América del Sur, en Brasil, en juego más creativo, jugadores más creativos, más toma de decisión al azar, que muchas veces, como dice Iniesta, yo hago las cosas y que las tienen automatizadas y no piensan, simplemente ejecutan y ahí van todo tan, que lo tienen que tener todo tan Claro, claro. porque desde pequeños a ellos les han enseñado así, ¿no? Sí. Por ejemplo, llegábamos a la cantera nuestra escuela, y en los 45 minutos primeros era su calentamiento que llevaban haciendo desde hacía 5 años y no lo cambiaban. Madre mía. Entonces yo les decía, ¿y por qué no cambiáis esto? Porque podéis meter, pues un día podemos meter una figura, otro día podemos meter rondos, otro día, porque claro, los ayudantes, los entrenadores de la cantera venían muchos días conmigo. Y yo les decía, fijaos todos estos ejercicios, y además se los daba. O sea, toda la planificación de los 3 años que yo he estado en Japón la tienen ellos.
Ujú. y podéis coger de aquí ideas, tal. No, pero es que los niños ya saben cómo hacerlo y no tienen así que pensar, bueno, no tenían que pensar ellos, quizá. No, Claro. pero los niños yo creo que al final, bueno, pues sí, lo automatizaban, ellos estaban a su marcha, tal, pero de ahí no salían. Entonces era así, sí, era complejo que luego cuando llegaran a edad de universitaria, que es la liga más potente después de la nuestra, pues fuera un fútbol pues muy, pues nada, era todo, pues buscar el regate, individualizar todo, pero no tenía ningún orden táctico. Ujú. Y ellos a nivel colectivo, a nivel grupal, ¿cómo veías ese sentimiento a lo mejor de unión de equipo? ¿Eran más individualidades o eran más en... No, no había muchas, la verdad es que en eso había buen ambiente, había buen grupo. Sí que es cierto que, bueno, comentaban de otros equipos, ¿no? Que cuando había 40 en plantilla, por ejemplo, el entrenador contaba solo con 16 o así. Pero los otros 24, pues sí que es verdad que estaban como un poco más desplazados, pero yo intenté siempre, y yo lo hablé con el club, y yo les propuse solo tener 27, me dijeron que no, que 35, yo les dije, vale, yo voy a entrenar con todos exactamente igual. Yo no voy a dejar a 8 o 10 chicos fuera que estén recogiendo balones o que estén preparando el agua, porque no, es que no soy capaz de decirle a un chaval que está con toda su ilusión de venir a entrenar y de intentar ganarse un puesto, que no va a participar en el entrenamiento. Entonces, bueno, hay equipos que sí que lo llevaban así, pero ellos, bueno, pues lo llevan, lo asumen y saben que cuando van a un equipo donde hay otros 39, pues les va a tocar quizá pasar por eso. Ujú. Madre mía. Es complejo, es difícil, sobre todo eso, mantenerte la perseverancia ahí durante toda una temporada, sabiendo que vas a tener ese rol y que no vas a poder entrar y que no te van a dar oportunidad. Cuando llegaste tú, Mila, habría alguno que se le hicieron los ojos como platos, como diciendo, menos Pues mal sí, al principio dudaron un poquito, sobre todo de la manera de entrenar, ¿no? Y de lo que yo pretendía, que era, bueno, pues un poco no rifar el balón, intentar jugar un poquito desde atrás, sobre todo si teníamos oportunidad, a ver si nos están comiendo, porque físicamente son muy buenos, no íbamos a ponernos ahí a provocar un error en el área, que a veces nos pasó, porque bueno, pues te puede pasar, pero sí que es cierto que bueno, intentar un poco tener un control, ¿no? Que controláramos los partidos, que intentáramos atacar más que el rival y algunos de los que venían, por ejemplo, de chicos que habían venido primera de Corea, incluso primera de Japón, pues sí que lo agradecieron mucho. Pero hubo otros que me dijeron al principio, mira, esto no va a funcionar aquí, ¿eh? Esto no, yo no tengo claro que esto funcione. Y al final luego con las semanas me acabaron dando un poquito la razón, sobre todo porque se divertían y porque aprendían un poco, ¿no? Tenían mucho interés, les encantaba que le pusiera vídeos de fútbol europeo, eso les motivaba un montón. Cuando veía un partido a lo mejor que habíamos hecho muchos errores, por ejemplo, atacábamos mucho pero no disparábamos, que eso nos pasó varias veces y les ponía a lo mejor situaciones de ataque de equipos europeos, eso les encantaba y la verdad es que nos servía mucho. qué bueno, una manera así de camelarlos y de llevártelos ahí un Mm. poco a tu terreno y luego convencerles de que con la práctica y con el día a día y las semanas, pues que sí que las cosas pueden salir y pueden cambiarse. Qué bueno. Y ahora enfocando un poquito más fútbol masculino, fútbol femenino, que tú has tenido el privilegio de poder estar en las dos partes, ¿ves mucha diferencia entre ambos bandos, por decirlo de alguna manera? Pues, a ver, tácticamente no. Es cierto bueno, pues el fútbol masculino tiene un puntito de velocidad más, pero es cierto que tácticamente, pues yo lo mismo que entrenaba en femenino, entreno en masculino y de hecho en Japón he tenido que, como te he dicho antes, simplificar muchas tareas que a lo mejor hacía aquí en España, porque, bueno, pues por cultura no llegábamos a conseguir el objetivo de la tarea. Entonces, bueno, a nivel táctico no, si quieres, bueno, pues físicamente es la evidencia física y ya está. Lo que sí que noto más es la cultura donde veo que sí que hay una diferencia enorme. Esto del masculino femenino me lo han preguntado muchas veces, siempre contesto lo mismo. Para mí es prácticamente lo mismo entrenar masculino que femenino. Sí que es verdad que bueno, pues la gestión de vestuario es diferente, pero también es diferente cuando es otra cultura, cuando es otro idioma, cuando tienes chicos, por ejemplo, yo he tenido allí brasileños, españoles, coreanos y japoneses en el mismo vestuario. Aquí en España he tenido japonesas, españolas y argentinas. No sé, es más la cultura, yo creo que la diferencia entre masculino y femenino y luego conocer
la categoría donde estás yo creo que te hace todo. Yo muchas veces, ahora mucha gente que entra en femenino y que lo harán con mucha ilusión, pero que nunca han estado en femenino, pues yo entiendo que al principio les costará mucho. Yo cuando llegué a Japón, al principio me costó muchísimo. Yo me pegaba horas y horas y horas viendo vídeos del año anterior, que ni siquiera había equipos que se asemejaran a lo que me iba a encontrar yo, pero me tenía que empapar un poco de todo lo que me iba a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es ahí donde está más la diferencia. Sobre todo eso, cuando llegas a un sitio nuevo, por la capacidad de adaptación, ¿no? De conocer el entorno, el Totalmente. contexto, y a partir de ahí pues ya ir poquito a poco metiendo tu idea que llevas para convencer a los demás. Fenomenal, Mila, y para ir terminando, que nos has contado un montón de tu experiencia, yo creo que los oyentes se llevarán un montón de ideas y de temas, por si luego o toman la iniciativa de viajar, de cambiar de cultura, o simplemente de profesionales que a lo mejor estén en fútbol femenino o se quieran pasar a masculino o viceversa. ¿Qué consejos darías así de forma general a los entrenadores que están formándose o que ya están formados y que quieren vivir o estar muchos años disfrutando del fútbol? Bueno, yo creo que ya os hemos comentado un poco por encima, ¿no? Yo creo que lo de no dar nunca nada por hecho es clave, lo de ser flexible también es al final es muy clave, y sobre todo si salir fuera, porque influyen muchísimas cosas, que es muy duro también salir fuera, que la gente que decida salir al final hay... Siempre se ve la parte bonita, ¿verdad? Siempre se ve. Claro, yo se lo digo, ya todo el mundo se lo digo, claro, digo, vosotros solo veis las fotos de Instagram, digo, cuando solo veis las fotos de Instagram está de lujo, claro, vas a sitios muy chulos, ves vídeos muy guays, que encima cuando ganamos pues subes la típica foto, pero luego son horas y horas de soledad, horas y horas de no ver a tu familia, la diferencia horaria eran 8 horas, yo apenas podía hablar con la gente aquí en España, si alguna cosa pasa en la familia no puedes estar ahí, no sabes si te están contando la verdad, la mentira, nadie disfruta contigo de las cosas buenas que te pasan, porque nos tocó jugar cuarta fase de Copa contra Vissel Kobe de Iniesta, y yo no tenía nadie en la grada que pudiera estar conmigo, de disfrutar de ese momento, de cuando acabó el partido, estar ahí abajo para saludar a Iniesta, saludar a Samper, estar con ellos un rato. Yo eso no lo pude vivir con nadie, ni cuando quedamos muy bien en la temporada, cuando nos salvamos, y eso es muy, muy triste, eso es jodido, se lleva mal, y han sido casi 3 años en un sitio donde no puedes hablar con nadie porque el idioma es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues se ve lo bueno, pero malas, hay más cosas malas casi que buenas. Lo que pasa es que lo bueno compensa mucho, pero es una profesión complicada. Además, yo hablando con Samper el día de Copa me decía, estoy cansado porque ya van para 2 años, estoy aquí solo, él también fue a Japón solo, sin pareja, sin familia, sin nada. Y es una situación compleja. Entonces, bueno, pues la gente que decida salir es bonito, es conocer otra cultura, ver mundo, pero es muy, muy duro. Sí, sobre todo eso, la experiencia, coger tablas y salir de la zona de confort para evolucionar y crecer tanto personalmente como profesionalmente. Eso es. Pues nada, Mila, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Tu vitalidad, tu energía que nos has pasado, toda tu trayectoria que nos has contado. Creo que lo he dicho antes, que todos los oyentes se llevarán muchas ideas y si tenían esas pequeñas dudas para salir, no salir, para fútbol masculino o femenino, seguro que se la han resuelto un poquito, se la han aclarado un poco más. También os invito a que sigáis a Mila por redes sociales, por Twitter también, que esas dinámicas que hemos hablado, prepartidos, socioafectivas, hay muchas subidas que podéis implementar y son todas muy divertidas. Yo me he pegado bastante risa. Y nada, agradecerte tu tiempo y que hayas estado en el podcast de Fútbol Base 10, Mila. Pues nada, ha sido un placer y cuando queráis, pues nada, volvemos a charlar un ratito. Fenomenal, eso está hecho. Y nada, a todos vosotros, recordaros de que seguimos con los podcasts de Fútbol Base 10. Cada semana compartiremos una entrevista nueva. Daros las gracias por estar ahí, que nos podéis seguir por redes, tanto en Twitter, Instagram, YouTube y demás. Y nada, nos vamos leyendo y escuchando. Muchas gracias a todos, un abrazo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.